Buenas tardes, amigos y amigas de toda la región del Cibao. Les habla Rafael Mena Castro y con ustedes quiero compartir algunas ideas sobre el debate tributario que gira en estos momentos con relación a la ley 4620, que es la ley que busca transparentar, regularizar todo el patrimonio del contribuyente. Y eso no es realmente una decisión nueva en este país. Yo recuerdo que en el año 2007 aquí se inauguró una forma para disminuir lo que era la evasión fiscal, sobre todo del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVI. Y fue la aplicación del llamado comprobante fiscal. Luego del comprobante fiscal vino el anuncio de la llamada imprenta fiscal, que abarcaba realmente todo la actitud y la conducta de los contribuyentes en términos no solamente de la evasión, sino también de la elusión. Continúa el tiempo y entonces en el año 2017 aquí se aprobó la ley 155-17, es decir, la ley número 155 del año 2017. Y esa ley tenía que ver con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y en esa ley se establecía como un delito precedente la evasión de impuestos. Y dentro de esas evasiones de impuestos existía realmente la distorsión que tenían los contribuyentes en el pago del ITEVI, en el pago del impuesto sobre la renta y en el pago del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Y esos contribuyentes fueron acumulando moras y fueron acumulando intereses. ¿Y qué sucede? Que en el año 2020, en este año, en febrero, el gobierno de Danilo Medina sometió un proyecto de ley que tiende realmente a transparentar, a regularizar el patrimonio de los contribuyentes. Y esa ley tiene norma de aplicación. Y yo recuerdo que muchos comunicadores importantes de la República Dominicana señalaban en esa ocasión que esa ley la había sometido Danilo Medina con la intención de proteger el patrimonio robado por los funcionarios de su gobierno. Y no solamente lo decían los Uchilora, los Juan Bolívar Díaz, Marino Zapete, Altagracia Salazar, sino que muchos comunicadores se dejaron arrastrar precisamente por las posiciones de esos comunicadores. Y resulta, señores, que en este mundo, cuando usted tiene realmente los conocimientos necesarios para investigar la causa de todos estos instrumentos y normativas legales, se da cuenta que ese argumento respondía a una falsedad y se prestaba realmente para ir creando un escenario y un espacio de distorsión de la verdad. Porque si se aprueba la ley 155-17 sobre lavado de activos,
y sobre el financiamiento al terrorismo, debemos determinar que en esa ley se contemplaba también órganos de fiscalización del movimiento financiero en el mundo. Y por eso es que se crea una organización que se llama Grupo de Acción Financiera, que era realmente la que establecía mecanismos de fiscalización sobre todas las operaciones financieras, porque era determinante que esos grupos de acción financiera, como el Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, tenían que darle seguimiento sigilosamente al movimiento financiero de todo lo que estaba pasando en el mundo de la finanza. ¿Ustedes saben por qué? Porque se estaban utilizando fondos para financiar el terrorismo, ¿cierto? Pero además existía el lavado de activos, que es un delito precedente. Igual como es un delito precedente la evasión de impuestos. Y como es un delito precedente también la elusión de los impuestos. De ahí es que precisamente en este momento gira un debate en torno a la norma de aplicación de la ley 4620, que es la ley, como señalábamos hace un minuto, de transparentar, de regularizar todo el patrimonio de aquellos contribuyentes que han tenido dificultades para ponerse al día con el pago de los impuestos, con el pago del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y débiles, o el impuesto sobre la renta, o el impuesto a la propiedad inmobiliaria. ¿En qué consiste esta ley? Esta ley consiste en una amnistía que le otorga realmente la administración tributaria a los contribuyentes. Y no era para proteger el patrimonio que se robaron los funcionarios del gobierno pasado. Porque si existe una cosa que establece claridad absoluta en esta ley 4620, es que usted no puede realmente transparentar un patrimonio que no tenga un origen legal. Si tiene un origen ilegal, usted no puede transparentarlo. Y de ahí es la mentira realmente de esos comunicadores que proyectaron realmente una idea, que difundieron realmente una posición que no se correspondía con la verdad. Y entonces debemos ser lo suficientemente cuidadosos. ¿Qué se busca con esta ley? Es dar una amnistía precisamente a los contribuyentes que no se han puesto al día. Y a partir de esa amnistía, transparentar el patrimonio. Si usted tiene un solar y ese solar usted lo quiere transparentar, usted tiene que buscar el origen de la compra. Si usted puede realmente tasar ese solar, usted tiene que buscar un técnico en tasación o ir a la Dirección de Catastro Nacional, porque ya la administración tributaria no puede tasar un bien de usted. Tiene que ir en correspondencia con lo que se corresponde de manera institucional con la tributación de este país. Y la ley le establece que solamente un tasador o la dirección de catastro tienen la validez frente a la administración tributaria. Cuando hablamos de administración tributaria, hablamos de la Dirección de Impuestos Internos, DGI.
Ya la DGI no puede realmente tasar una propiedad, un patrimonio suyo. Eso se hacía antes, pero la ley 4620 le prohíbe eso. Lo segundo es que si usted tiene realmente una deuda con la administración tributaria, primero se le somete a un proceso de fiscalización e investigación. Y sustentado realmente en un proceso legal, a usted le dicen, usted le debe al fisco 3 o 4 millones de pesos. Como le vamos a dar una amnistía para que usted, sustentado en esa deuda o en esa mora o los intereses acumulados por esas deudas, usted pueda pagar el 70% de esa deuda y liberarse con el 30%. Eso es lo que se llama una amnistía fiscal. Y a partir de ahí, que usted inicie ese proceso de transparentar todo su patrimonio, usted tiene que ir iniciando un proceso de ir cumpliendo sus obligaciones tributarias de manera religiosa. Ahora, para usted ser beneficiado con esta amnistía, pienso, si no me equivoco, que la ley establece 180 días. Y en esos 180 días usted tiene que cumplir con una serie de mecanismos y procesos que le permiten ir llenando solicitud de que usted quiere acogerse a la ley 4620, que es la ley de transparencia, regularización de su patrimonio. Y usted comienza una nueva vida tributaria. Ahora, si usted realmente incurre en el delito de evasión, en el delito de elusión fiscal, entonces usted no va a ser objeto de ese beneficio que le otorga esa ley, que es la amnistía fiscal, que a usted le conviene como contribuyente y le conviene a todos y cada uno de los dominicanos, pero también al gobierno, porque el gobierno carece de recursos en estos momentos. Y esa ley de amnistía va a contribuir a integrar al fisco una capacidad de recursos que no lo tiene el gobierno. ¿Cuántas amnistías se han ido produciendo en la República Dominicana? Primero se produjo una en el 2006. Se produjo en el 2001, una amnistía que produjo el gobierno de Hipólito Mejía. En el 2007 se produjo una amnistía en el 2012 se produjo una amnistía del gobierno de Danilo Medina en su primer periodo, y ahora esta amnistía la produce el gobierno de Luis Abinader. Para que ustedes tengan una idea cómo van definiéndose la cosa en el curso de los acontecimientos. Esta gente decía en marzo del 2020 que esta era una ley para ocultar todos los patrimonios robados por el gobierno de Danilo Medina. Y miren cómo se va dilucidando la cosa, cómo se va esclareciendo realmente toda esta mentira que giran en torno a la politiquería barata y que toman como instrumento a importantes periodistas de la República Dominicana que al no conocer realmente cómo se administran los tributos, cómo realmente se comportan los tributos,
cómo realmente se pueden establecer mecanismos de recaudación tributaria. Entonces lo usan y lo ponen a decir lo que no se puede decir. Mire cómo se esclarece ahora mismo, con la aplicación que ha hecho el gobierno de Luis Abinader de crear una norma de aplicación, una nueva norma de aplicación, con todo el contenido de lo que tenía la norma de aplicación del 420. Ahora es una norma de aplicación 520. Y esa norma de aplicación le da la oportunidad al gobierno establecer una serie de condiciones que le van a permitir al gobierno elevar su nivel de ingreso tributario. Y no es posible que usted confunda como comunicador a la opinión pública. Porque si usted me dice que en la República Dominicana no existiera una normativa sobre la extinción de dominio que se ha convertido en una ley, y hay que ver que estos dos tipos de leyes tienen diferencias abismales, porque la ley de extinción de dominio es una ley de confiscación de patrimonio, pero la ley 4620 es una ley de transparentar, de regularizar el patrimonio del contribuyente, que son dos casos totalmente diferentes. Y esos debieron tomarlo en cuenta Uchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Marino Zapete y Altagracia Salazar. Debieron tomar eso en cuenta, porque usted no puede, como comunicador, iniciar todo un proceso de negar la realidad ante la opinión pública. La verdadera realidad que esa ley 4620 no era una ley para esconder patrimonio robado en el gobierno de Danilo Medina. Es una ley para transparentar, regularizar los patrimonios de los contribuyentes que se acojan a la amnistía que otorga la ley 4620. No era una ley para ocultar patrimonio robado. Vamos a ser objetivos, vamos a ser realistas, vamos a ser lo suficientemente serios para decirle la verdad al pueblo dominicano. Y ahora tenemos que el gobierno de Luis Abinader, con mucha razón, ha llamado a todos aquellos contribuyentes que tengan deuda con la administración tributaria a llenar un formulario de solicitud para acogerse precisamente a esa amnistía. Y las amnistías generalmente son importantes porque le quitan alguna presión al contribuyente. Pero en realidad es para que ustedes observen que uno, por ejemplo, aquí en una provincia, se da cuenta de muchas cosas. Yo fui capaz, en un programa de televisión en Santo Domingo, en marzo, que se llama Versión Transparente, de desautorizar a Juan Bolívar Díaz, desautorizar a Uchi Lora. Y yo le decía que la ley 4620 es una ley de transparencia, es una ley de regularización. No era para ocultar patrimonio de los funcionarios del gobierno de Danilo Medina, porque es que la ley no permite que usted transparente y regularice patrimonios ilegales, patrimonios que sean el resultado de la corrupción, que sean el resultado del narcotráfico, que sean el resultado del lavado de activos. Eso no lo puede acoger la ley, y yo le di respuesta a ellos.
ahora el director de Impuestos Internos, Luis López, mi amigo, ha venido planteando la necesidad de que todos aquellos contribuyentes que quieran acogerse a la ley 4620 pueden ir a la Dirección de Impuestos Internos, solicitar un formulario, llenar ese formulario, y si usted no lo hace por la vía presencial, hacerlo por la vía electrónica. Entrar al portal de la Dirección de Impuestos Internos y usted iniciar todo el proceso de solicitar que usted tiene que acogerse precisamente a esa ley 4620, que lo único que otorga es precisamente una amnistía fiscal. Por el otro lado, yo quiero referirme realmente a una situación que se está produciendo en el mercado de la alimentación. Señor presidente, préstele mucho cuidado a estos aumentos que se han ido originando en la canasta familiar. Por ejemplo, un plátano se encuentra ya a 35 pesos la unidad, señor presidente. La habichuela tiene un costo de 70 pesos por libra. Los huevos que costaban 3 pesos, ya los huevos están a 7 pesos. El pollo, señor presidente, se ha situado a niveles increíblemente caros que los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana no pueden realmente accesar a ese precio. Entonces, si existe realmente una especulación, si existe un proceso de agiotismo, entonces usted tiene que investigar precisamente ese agiotismo y esa especulación, y de dónde nace ese agiotismo y esa especulación. El ministro de Agricultura decía que existía una sequía y todo lo que se hace es atribuyéndoselo a la administración pasada. Pero resulta que en la administración pasada había la suficiente producción y el plátano llegó a cotizarse 3 y 4 pesos. El arroz, la libra de arroz bajó, la habichuela bajó, el ajo bajó, pero también bajó otros productos importantes de la canasta familiar. En ese sentido, nosotros llamamos al ministro de Agricultura, que es uno de los grandes productores de plátano de la República Dominicana, que no proyecte realmente una interpretación que lleve al consumidor a pensar de que el gobierno ha puesto la iglesia en manos de Lutero. Porque eso sí es peligroso. Y realmente, señores, para que ustedes tengan una idea de cómo se comporta realmente el mercado alimentario en la República Dominicana, lo primero que debemos saber es que nosotros tenemos una población de 10 y tantos millones de habitantes, pero tenemos 5 quintiles, y los quintiles se dividen en función del nivel de la población. El quintil más bajo es el número 1. Y esos son los sectores más vulnerables, los sectores de menor consumo, los sectores que realmente tienen una canasta familiar a un precio todavía semiasequible. Y el segundo quintil es aquel que entra en un sueldo mínimo, de los sueldos mínimos que pagan las empresas.
que está en 17,000 pesos. Y eso en realidad sortean su situación en función de la composición familiar. Si tienen realmente un miembro de su familia trabajando, entonces eso entran dentro de la pobreza monetaria. Y así continúa y continúa el 3, el 4 y el 5. Y todo a partir del 3 ya usted puede establecer una clasificación de clase media baja, clase media alta. En el 4 ya usted tiene realmente una población constituida por aquellos que tienen un nivel de ingreso que le permiten financiar la canasta familiar del quintil número 4. Y el quinto es aquellos sectores económicamente poderosos que tienen una canasta familiar de más de 55,000 pesos mensuales. Entonces, partiendo de eso, señor presidente, el quintil número 1, quintil número 2, se encuentra en una situación sumamente calamitosa. ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene conocimiento que de esa cantidad del quintil 1 y quintil 2, en estos momentos, sus contratos de trabajo han sido suspendidos. Y al suspenderse su contrato de trabajo, el gobierno asumió la responsabilidad de darle un auxilio de 8,500 pesos. Y ya usted dijo, señor presidente, que en diciembre llegó el auxilio de esos 8,500 pesos. Y yo le preguntaría, en medio de un escandaloso aumento de los precios de primera necesidad en la República Dominicana, ¿cuál va a ser la suerte de esos dos quintiles que no tienen espacio de solución de su problema, puesto que han perdido su puesto de trabajo? Pero además, señor presidente, el vicepresidente del Consejo de Hombres de Empresa ha señalado que los que estaban en el quintil número 1 no se le va a otorgar regalía pascual. Y si no se le otorga regalía pascual, y usted ha señalado que a partir de diciembre, todo el que está cobrando por el programa fase 1 hasta diciembre llega. Y los que cobran el programa fase 2 también hasta diciembre llegan. Y de los 1,500 familias que gozan del programa Quédate en Casa, ya usted dijo que lo iba a rebajar. Iba a rebajar 500,000 familias. Y yo le pregunto, señor presidente, ¿cuál va a ser la situación de los dominicanos que tienen un nivel de ingreso bajo? Dígame, señor presidente, ¿cuál va a ser la situación? Vamos a sincerizarlo. Vamos a crear un ambiente realmente de solidaridad, compañeros y compañeras del gobierno del presidente Luis Abinader. Vamos a pensar socialmente y sensiblemente en la realidad de esas familias que no disponen de recursos. Vamos a crear toda una estructura de participación unitaria con esos sectores. Si no creamos esas condiciones, señor presidente de la República, usted puede estar seguro que estamos frente a una explosión social. Porque en vez de realmente nosotros estar pensando en recuperar los empleos en la República Dominicana, estamos haciendo otra cosa. En vez de ir creando los mecanismos para el debate de un verdadero pacto fiscal, o sea, una verdadera reforma tributaria integral, estamos pensando en otra cosa.
Ya usted dijo que esa reforma tributaria fiscal dentro de 6 meses tiene que estar realmente en manos del Congreso Nacional. Y yo le pregunto, no hable sobre la base del deseo y el pensamiento de su cabeza. Hable sobre la base y el pensamiento de la realidad del país. Para usted realmente, señor presidente, hablar así, usted debe tener la necesaria voluntad y garantía de que los sectores económicamente poderosos que usted como gobierno le otorga 250.000 millones de pesos, esos sectores se desprendan, por lo menos en esa discusión que se va a plantear sobre la reforma fiscal, se desprendan de 125 millones de pesos. Por lo menos, si usted quiere echar el pleito con los sectores que usted representa, si usted quiere echar el pleito con esos sectores que usted representa, entonces vamos arriba, vamos a quitarle 125.000 millones. Y esos 125.000 millones aumentaría lo que se llama la presión tributaria de un 14 a un 18%. Y ustedes recordarán que definíamos la presión tributaria como la relación de las recaudaciones que tiene el gobierno en función de lo que es el Producto Interno Bruto. Y si aumentamos la presión tributaria, estamos dando un paso de avance. Pero además, el sector empresarial de la República Dominicana también le va a solicitar al gobierno sincerizarse. ¿Y qué es una sincerización del gobierno? Una sincerización del gobierno es disminuir los gastos en un momento como este. Disminuir los gastos y establecer reglas de juego para fortalecer la calidad de ese gasto público. Si el gobierno no actúa así, no va a encontrar realmente la solidaridad de ese sector empresarial que usted le está planteando que disminuyan el gasto tributario de 250.000 millones de pesos que le otorga el gobierno a 125.000. Y eso aumentaría, señor presidente, la asignación presupuestaria en salud pública. Llevar a salud pública a un 2% más de ese 2% que está recibiendo en términos de asignación presupuestaria. Llevarlo a 195.000 millones de pesos como está recibiendo el Ministerio de Educación. Y así vamos a tener realmente un salario a los médicos lo suficientemente asequible y también un nivel de construcción de hospitales que permita realmente a la República Dominicana iniciar lo que está aspirando nuestro país, que es la aplicación del primer nivel de atención primaria. Y a través de la aplicación de ese nivel de atención primaria, reducir los copagos. Ustedes saben lo que son los copagos. Cuando usted va a una consulta con su seguro familiar de salud donde un médico, el médico le está cobrando. Usted sabe por qué, por el seguro, por la consulta de seguro familiar de salud. Le está cobrando el médico. Pero ¿qué le dice el médico? Dice, no, pero usted tiene que pagar 1.500 o 2.000 pesos de copago. Y ustedes saben cuánto ganaron los prestadores de servicios de salud este año que pasó, el año 2019, 60.000 millones de pesos por concepto del pago de los copagos. Del excedente que usted tiene que pagar cuando va
con un seguro familiar de salud. Y las administradoras de riesgo de salud, esa famosa ARS que ustedes oyen por ahí, esas ganaron 51.000 millones de pesos. Simple y llanamente por ser un intermediario entre el afiliado y el médico. Por eso es que nosotros entendemos, señor presidente de la República, que debemos ser lo suficientemente valientes y combativos frente a los sectores que realmente piensan que deben estar garantizados por la evasión, por la elusión. Usted sabe lo que usted observa, señor presidente, de que empresarios de la República Dominicana evadan el pago, la cotización a la tesorería de la Seguridad Social. O usted sabe cómo hacen algunos empresarios que eluden realmente la Seguridad Social. ¿A través de qué? A través de suministrar nóminas ilegales. Nóminas ilegales. Entonces, un país así no puede caminar por buen sendero. Si queremos escoger la meta del desarrollo y el crecimiento económico de la República Dominicana, debemos poner a todo el mundo en cintura. Porque aquí se ha visto muchas cosas. Se va a discutir también el plan eléctrico. Ya usted convocó el Consejo Económico Social para el próximo 26 de octubre. Y si se va a discutir el pacto eléctrico, vamos también a someter a muchos empresarios, a muchos industriales en cintura. Porque esos sectores se dedicaron a trasladar empresas a aquellos lugares donde se establecían los subsidios eléctricos. ¿Para qué? Para pagar menos luz. Y tenemos realmente una clase empresarial, una clase industrial en la República Dominicana que ha entrado en un proceso de desarrollo clasista que no es conforme al desarrollo de la burguesía, porque cuando la burguesía nace como la principal clase revolucionaria de la humanidad. Pero aquí los sectores económicamente poderosos, los sectores que realmente tienen recursos suficientes, los llamados tutumpotes, los que tienen vehículos pescuezos largos, como decía Juan Bosch, eso no piensan solidariamente en la pobreza del dominicano. Pero así se ha ido manifestando y extendiéndose una corriente en el seno de los profesionales de la medicina. Los profesionales de la medicina no actúan en función de esa concepción hipocrática de ser solidario con la humanidad. Aquí muchos profesionales de la medicina piensan en función de acumular riqueza. Y cuando realmente a esos profesionales de la medicina les dicen que tienen que pagar impuestos como paga todo el mundo, se niegan a pagar. Yo tengo una solicitud aquí en Puerto Plata y tengo que irme a Santo Domingo de una consulta. Y hace como 10 o 15 días que solicité esa consulta y tengo que esperar hasta el 4 o 5 de octubre para esa consulta. ¿Y por qué ustedes creen que no se me consulta inmediatamente? Porque es que están llenos. Y si eran con 20 pacientes diarios, y yo le preguntaría a ustedes, y es correcto eso, de que usted a cada uno de esos pacientes le cobre por el seguro familiar de salud y también le cobre 1.500 y 2.000 pesos de copago.
Entonces ustedes no quieren pagar realmente el impuesto sobre la renta. ¿Por qué ustedes no le entregan, y vamos a solicitar eso, no le entregan una factura de cobro al paciente cuando pagan el copago? ¿Y por qué se lo cobran a través del Seguro Familiar de Salud? Yo quiero que alguien me establezca esa diferencia. ¿Por qué usted no le entrega una factura del copago y entonces tiene que llenarle el formulario del Seguro Familiar de Salud, pero no le llenan una factura del copago de 1.500 y 2.000 pesos que usted paga? ¿Por qué no se lo hace? Entonces, lo que queremos es eso. Presidente, usted tiene en realidad la voluntad política en estos momentos de ir creando un escenario de aumentar los ingresos tributarios. Y le estoy poniendo eso, señor presidente, que los médicos por el cobro del copago no pagan impuestos. No pagan impuestos, señor presidente. Entonces, usted tiene que obligar al Colegio Médico Dominicano que se deje de propugnar por composiciones populistas y que obligue realmente a los médicos que cobran copago, que generalmente son de los proveedores de servicios de salud, a pagar el impuesto sobre la renta. Y en ese sentido, yo me despido de ustedes diciéndole que pase buena tarde.